Esta es la lección número 7 para el 16 de noviembre del 2024. Bienvenidos a este pequeño bosquejo de la lección de escuela sabática, titulado Bienaventurados los que creen. Y el versículo de memoria es Juan 20:29. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Dichosos los que no vieron y creyeron. Eso es prácticamente lo que Jesús le quiso decir, es que Tomás no tenía fe, tenía que ver para creer. Y la fe no es eso, la fe es sin ver debemos de creer. Porque si vemos, eso ya no es creer, eso ya no es fe, eso ya es ver. Y Dios quiere que confiemos en Él, no viendo primero, sino creyendo. Juan menciona muchos testimonios de personas que creyeron en Jesús. Algunos creyeron sin dudarlo. También hubo quien creyó pero dudó y actuó contra sus propias convicciones. También hay quien creyó sin ver, como Abraham y como los creyentes del siglo XIX. ¿Quiénes más creyeron también? Abraham, María, Pilato, Tomás, también tú y yo. Abraham creyó por fe. Juan 8:56 dice: Abraham, vuestro padre, se goza de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué quiso decir Jesús con la expresión ver mi día? A Abraham se le dio una promesa maravillosa: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y él era consciente de que esa promesa no se refería solo a su abundante descendencia, sino que también se refería a la simiente prometida a Eva, es decir, al Salvador del mundo. Y sin saberlo, Isaac se presentaba a Jesús ascendiendo al monte cargando con la madera, así como Jesús cargó la cruz cuando iba al monte del Calvario. Solo cuando fue detenido para que no sacrificase a su hijo, y este fue sustituido por un carnero. En cambio, Jesús nadie lo sustituyó. Al contrario, Él sustituyó al hombre que debía morir. Y Abraham comprendió la misión del Salvador por fe. Vio el día de Jesucristo, creyó y se gozó. Eso es tener fe. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hubo varias razones que llevaron a María a ofrecer a Jesús un costoso perfume y a ungirle con él. Jesús había perdonado sus pecados. Jesús también había resucitado a su hermano y había hablado de la muerte, de su muerte. Pero los convidados a la fiesta no entendieron la motivación de María, porque Simón, el anfitrión, solo pensó que era una pecadora, y Judas pensó que en el beneficio que podía haber sacado con tan costoso regalo. O sea, su mente estaba puesta nada más en lo económico, en el dinero. No estaba centrado en las cosas espirituales, pero Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos, y a Simón le hizo ver su falta de agradecimiento. A Judas le dijo que no pusiera a los pobres como excusa. Para María solo tuvo palabras de cariño. Recompensó su fe recordándole que sus pecados estaban perdonados, y exaltó su acción ante Judas y los demás. Ahora, en el caso de Pilato, el versículo Juan 18:38 dice: le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito en él. Después de escuchar a Jesús hablar acerca de la verdad, Pilato quedó convencido de su inocencia. Después volvió a declarar que Jesús no había cometido ningún delito. Incluso intentó apelar a los sentimientos de la humanidad, de la multitud, y declaró que Jesús era inocente. Pero el punto fue cuando supo que Jesús se declaraba hijo de Dios.
Pilato entró en pánico al hablar con Jesús y se convenció de la realidad de esta declaración. Es decir, Pilato sí creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Y si Jesús era lo que decía ser, debía tomar una decisión, creer y soltarlo, o rechazarlo y dejarlo morir. La presión de la turba pudo más que su propia convicción. Creyó, pero cedió a la presión, perdió su vida eterna para conservar su poder. Ahora, nuestra pregunta es, ¿renegarás tú de la fe por contentar a los demás, a los que te rodean? Tomás también fue uno de los que creyeron, pero por ver. Juan 20:27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás no estaba presente cuando Jesús se presentó en el aposento alto tras su resurrección. Y aunque los apóstoles y otros testigos le aseguraron haber visto a Jesús resucitado, Tomás no les creyó. En lugar de aceptar su testimonio, fijó sus propias condiciones para poder creer. No fue el único que puso sus condiciones. El oficial del rey, Nicodemo, a pesar de los 3 años y medio que pasó con Jesús, Tomás no parecía tener suficientes evidencias para creer en su resurrección. A pesar de su incredulidad, Jesús le dio una nueva evidencia al presentarse ante él, responder a la duda exacta que había manifestado e invitarle a creer. Y aunque todas las evidencias que Dios nos da a nosotros para poder creer en Él, siempre hay lugar para la duda. En nuestra decisión debemos aceptar esas evidencias y creer en Dios. Nosotros, tú y yo, debemos de creer en Dios, porque la naturaleza habla de Dios. La palabra de Dios, que es la Biblia, también muestra a un Dios organizado, a un Dios que hay una coordinación del Génesis al Apocalipsis en la cual los escritores no se conocían y sin embargo no se contradicen. Las profecías han cumplido también lo que la Biblia ha dicho, ¿no? Lo que ha profetizado se ha cumplido. Y también tu experiencia personal, tu testimonio da fe y legalidad, digamos así, de que Jesús es Dios y que Dios existe. Nosotros podemos creer en lo que queramos, pero al fin y al cabo deberíamos de creer en Jesús, porque solamente en Él hay vida eterna. Y este es el bosquejo que traigo para esta mañana, para que podamos complementar esto con nuestro estudio personal de la lección de escuela sabática. Y le invitamos a todos para que creamos en Jesús, no viendo, sino creyendo por fe. Que el Señor te bendiga en esta mañana.